Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a platicar entre todos de temas como siempre importantes que seguramente usted va a reflexionar con nosotros y seguramente que tendrá alguna opinión y su opinión como siempre enriquece este espacio. Hoy estaremos platicando de partidos políticos, la constitución de los partidos políticos, los requisitos para registrarse, pero también la liquidación y también de transparencia y rendición de cuentas. Así que la invitación para que se queden con nosotros. Bueno, y para empezar les quiero presentar a nuestro invitado de hoy, al doctor Sergio Anguiano Meléndez. Él es director de partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de México. ¿Qué tal? Qué gusto volver a saludarte. Muchas gracias por estar Lupita, aquí. Buenas noches. Muy buenas noches. Agradeciéndote la invitación y a todos los televidentes de tu programa Entre Todos que nos acompañan y en específico al Instituto Electoral del Estado de México, que hoy me honro en representarlo con uno de sus fines, que es contribuir al fortalecimiento del régimen de los partidos políticos. Pues estaremos platicando de todo lo que ya adelantábamos, pero si te parece bien, vamos a presentarle a nuestros amigos del auditorio un poquito de lo que estuvimos conversando en el programa anterior. En nuestro programa anterior escuchamos los planteamientos de los representantes acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de México por parte de los partidos políticos en la entidad sobre reformas estructurales, reformas en el Estado de México y dentro del Pacto por México. Tenemos que ver que estos avances que inclusive los ciudadanos nos manifiestan no ha sido producto de un solo partido, sino ha sido el producto del consenso entre los partidos mayoritarios, PAN, PRD, PT, sumado el Verde, en el sentido de buscar las reformas que más beneficien al país. No por tener en el Estado de México una composición casi de 2/3 de un partido político, no se debiera tener la voluntad y no se debieran hacer los esfuerzos suficientes para lograr iniciativas que se traduzcan en leyes reglamentarias que beneficien a los mexiquenses. Esa es la gran responsabilidad que tenemos los partidos políticos ahora representados en el Congreso local. Entonces estamos generando ya tomar el enfoque jurídico real de lo que está sucediendo y poder empatar a las instituciones con la evolución de la sociedad. Esto a mí me parece muy importante, con pacto o sin él, porque vemos la productividad de la legislatura que está caminando de una forma necesaria por la demanda ciudadana y no por el encuentro de la Santísima Trinidad. En los estados no está bajando absolutamente ningún debate sobre los temas que se están discutiendo en el Pacto por México. En consecuencia, pues notamos gobiernos estatales totalmente divorciados, funcionando de manera ajena a la trayectoria que lleva el Pacto por México. Y bueno, podemos ver lo que está pasando en Guerrero, en Oaxaca, concretamente con la reforma educativa, que fue pactada a nivel federal, pero que los gobiernos estatales poco pudieron hacer para intervenir y evitar en todo caso lo que está ocurriendo hoy en esos estados. Hay un tema que yo ahora como diputado estoy recorriendo las escuelas y están muy preocupados los padres de familias por el tema de la penalización de las cuotas escolares. Creo que es un tema que habría que entrar de fondo, que habría que entrar más de lleno en la discusión, sobre todo aquí en el Estado de México. Viene el tema hacendario que se está discutiendo. Yo también abonaría el tema de salud. Creo que hay un tema ahí de una reforma del salud que no se ha abordado, que no se ha tocado y creo que es indispensable. Las reformas son indispensables, por supuesto, pero necesitamos que se discutan más para poder operarlas, para poder que bajen y que puedan instrumentarse en cada uno de los estados. Bueno, y ahora nos vamos con las notas más importantes de la semana. Benito Nasif,
consejero electoral del IFE, participó en el Seminario Permanente Partidos Políticos y Sistemas Electorales, que organizan conjuntamente el IEM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM. El consejero electoral dictó la conferencia magistral El nuevo modelo de comunicación política y la libertad de expresión, en la que destacó la importancia que tiene para los politólogos el estudio del derecho, pues les permite contar con mayor información para comprender y analizar la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. En sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó la integración de la Comisión Especial para la Demarcación Distrital Electoral, que será presidida por el consejero electoral Policarpo Montes de Oca Vázquez y estará integrada por los consejeros Jesús Jardón Nava y Juan Salvador Hernández Flores, en la que cada partido político tendrá un representante y el secretario ejecutivo general del instituto, Francisco Javier López Corral, fungirá como secretario técnico y como suplente, el director de organización, Jesús Jorge Zamora. El IEM organiza la segunda muestra de teatro infantil sobre valores democráticos, en forma conjunta con la Secretaría de Educación del Estado de México. Las eliminatorias se efectuarán del 21 al 24 de mayo del año en curso, y la final se realizará el 12 de junio en las instalaciones del IEM. Al incentivar la participación de las niñas y niños mexiquenses, el instituto fomenta la práctica de valores democráticos y la educación cívica, a favor del fortalecimiento de nuestro régimen democrático. Con base en el acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, se llevó a cabo la instalación de la Comisión del Servicio Electoral Profesional, a efecto de mantenerla debidamente integrada y dar continuidad a los trabajos que le son inherentes, con el objetivo de fortalecer la profesionalización de los servidores públicos electorales del IEM, que mantenga al instituto a la vanguardia entre los organismos electorales del país. La comisión es presidida por el consejero electoral Juan Salvador Hernández Flores e integrada por los consejeros Juan Carlos Villarreal Martínez y Policarpo Montes de Oca Vázquez. Ahí lo más importante de la semana, lo que se genera día con día y que le presentamos aquí para que usted esté bien actualizado. Y bueno, pues seguimos conversando de los partidos políticos. Sergio, quisiera preguntarte, muchas personas creen que constituir un partido político es el negocio redondo, es el negocio de la vida, que solamente te agrupas a unas firmitas, recolectas y bueno, ya la hiciste, tienes prerrogativas, tienes dinerito para hacer lo que se te dé la gana. Pero ¿cómo se constituye un partido político? ¿Es así de fácil? ¿Cuál es la realidad? Pues mira, para la constitución de un partido político no es fácil en el Estado de México. Yo te hablo de partidos políticos locales, sí, no tanto nacionales. Locales se encarga el Instituto Electoral del Estado de México de su constitución, de su formación y todo el procedimiento que se tiene que hacer. No es muy sencillo, no es sencillo. Te hago la referencia de que solo 4 partidos políticos locales tenemos en el historial del instituto. Eso implica que no es sencillo. Y ahora con una reforma que hemos hecho recientemente a un reglamento que tenemos, se basa en 2 ordenamientos legales para hacer un partido político local. Nuestro Código Electoral del Estado de México y un reglamento que se llama Reglamento para la Constitución, Registro y Liquidación de Partidos Políticos. Y este reglamento es el que nos sirve a nosotros para irle dando el seguimiento a una organización política. Entonces yo creo que he revisado otros reglamentos, lineamientos en los 32 estados de la República, incluyendo el Distrito Federal, y nuestro reglamento es muy estricto, muy rígido. Entonces, con la reforma que hemos hecho ahorita en abril, primero en la Comisión Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos y en el Consejo este 3 de mayo, se acaba de aprobar por el Consejo General el nuevo reglamento. Todavía con muchos rubros que no tenía el anterior reglamento. Entonces, no es sencillo, no es alguien de decir yo voy y hago un partido político local porque es un negocio. No es sencillo porque nosotros en la Dirección de Partidos Políticos damos el seguimiento puntual a todas las asambleas. Ahora se metió una figura que es de actividades políticas independientes. Antes de ir a hacer las asambleas y tener sus afiliados, tienen que realizar actividades políticas independientes. ¿Te parece bien si nos platicas de regreso de qué se trata esto de las actividades políticas independientes? Con gusto, Lupita. Muy bien. Vamos entonces a unos mensajes y enseguida estamos con más aquí entre todos para que usted también platique con nosotros y nos dé sus puntos de vista. Regresamos.
Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Menos, pues sí, porque entre menos partidos políticos creo que llegaría mejor a un acuerdo y no hubiera tanta cosa, ¿no? Menos, ¿no? Para que no se hagan tanta bola entre tanto partido. Yo creo que debería de haber menos, pero más eficientes. Que fueran los partidos políticos, más bien que la gente decidiera también en cuestión a qué tipo de partido político. No que hubiese un frente de izquierda y uno de derecha, sino más bien que hubiese un frente para todos, ¿no? No ver más por los de abajo ni por los de arriba, sino siempre buscar una pluralidad. Bueno, creo que para mi pensar, creo que es más partidos políticos. ¿Para qué? Para que, pues, yo diría que así habría más beneficios para todos. Pues yo digo que menos, ¿no? Pues porque siendo bastantes, pues como que no desempeñan su labor. Menos, porque toda nuestra lana se va. Para retomar un poco lo que decían nuestros amigos en las calles, porque salimos a preguntarles, la idea es que entre todos platiquemos de estos temas. Más o menos partidos políticos, ¿tú qué crees? ¿Nos enriquece el que haya más partidos políticos o qué es lo que pasa? ¿Cuál es tu opinión? Mira, Lupita, yo creo, desde mi punto de vista muy personal, yo creo que es importante que haya expresiones diferentes a las que ya son nacionales, por ejemplo. En el Instituto Electoral del Estado de México son 7 partidos políticos nacionales que existen y no tenemos ningún partido político local. No tenemos una expresión de nuestra ciudadanía en específico, de alguna región, a lo mejor de alguna etnia. Yo recuerdo que había una organización política que trató de ser partido político que se llamó Conformación de Pueblos Mazahuas. Y nosotros recordemos que en nuestro Estado de México hay diferentes etnias, diferentes dialectos de los mazahuas, otomíes, matlacincas, náhuatl. Entonces, no hay, por ejemplo, un ejemplo, alguien en el Congreso o en los foros políticos que lleve esa expresión de la ciudadanía. Entonces, yo creo que debería haber en cada estado partidos políticos locales que contribuyeran en las voces de cada estado, ¿no? Como para que hubiera más pluralidad. Como que hubiera más pluralidad. Yo creo que la expresión de la ciudadanía a través de los partidos políticos locales es importante. A nivel nacional tenemos 24 partidos políticos locales nada más. Y recordemos, Oaxaca, por ejemplo, que tiene 300 y tantos municipios, que tiene también diferentes dialectos, su población mixteca, zapoteca, etcétera. No se ve reflejada su ideología de estas etnias, de ciertas regiones, de la población a lo mejor campesina, de la población obrera. No hay
en la mayoría de los estados partidos políticos locales. Son tienes razón, no había nacionales. nunca rectificado en eso, pero sí tienes razón, la mayoría son partidos nacionales. Bueno, y tú nos decías hace unos momentos, aquí en el Estado de México no es tan sencillo constituir un partido político, hay reglas muy específicas, son reglas que son no tan flexibles, tan fáciles, pero también nos hablabas del seguimiento que hace el Instituto Electoral del Estado de México para algunos organismos y agrupaciones políticas y también de estas actividades políticas independientes. Así es. Una primera etapa para hacer un partido político local son las actividades políticas independientes. ¿Qué son las actividades políticas independientes? Son actividades que deben llevar estas organizaciones para llevar cultura política a la población. También de gestión pública de estas organizaciones a la población. Entonces eso implica que ya van conformando su ciudadanía, sus afiliados, sus simpatizantes y en un momento dado sus militantes, estas organizaciones políticas. Esa es una primera etapa, las actividades políticas independientes. Una segunda etapa, te comento así rápidamente, que eso ya lo hemos expresado y lo sabe más gente, es sobre la realización de asambleas municipales. Se deben llevar el 50+1 de asambleas municipales del número de municipios que tenemos. Tenemos 125 municipios en el Estado de México, deben hacer 63 asambleas, que es 50+1. Son 63 asambleas municipales, una asamblea estatal constitutiva para estar ahí con todo lo de cada asamblea municipal que realizó, quien es su presidente, su secretario, deben estar presentes en la asamblea estatal constitutiva. Y ya después, teniendo estos requisitos de actividades políticas independientes, asambleas y la asamblea estatal constitutiva, nosotros revisamos que el número de afiliados sean los que verdaderamente deben ser, que son aproximadamente unos 18.600 afiliados como mínimo. Aproximadamente. Hoy son muchos los interesados, hay mucha inquietud en hacer un partido, en ir a registrarse, en ir al instituto y bueno, pues decir aquí estamos nosotros. Sí, fíjate que a lo mejor no lo sabe mucha gente, pero sí tenemos nosotros registrados de 2011 a la fecha, tenemos alrededor de 18 organizaciones que han solicitado su registro. Actualmente tenemos solamente 2 organizaciones políticas que han ido avanzando y están en actividades políticas independientes. Pero hemos ido sacando las 18, revisando sus estatutos, sus principios básicos, sus actividades, algunos que han llegado a actividades políticas independientes, revisándolos para que si pueden pasar esa etapa, llegarían a asambleas municipales. ¿Hay un límite de registro de partidos políticos o el que cumpla con los requisitos, ese se inscribe independientemente del número que exista? Así es, no hay una limitante de número de agrupaciones que soliciten. Nada más deben cumplir con nuestra normatividad. Y esta normatividad nosotros les asesoramos a quien quiera hacer una organización política. Le decimos, mira, tienes que tener tus principios básicos, tus estatutos, debes conformar ante notario público tu organización política y les vamos dando seguimiento a través de cursos o asesorías en la dirección de partidos políticos. Bueno, eso es para constituir un partido político y luego sigue el registro. Y luego sigue el registro. Para su registro necesitamos ver que verdaderamente los 200 afiliados mínimos por cada asamblea sean de ese municipio, que coincida la credencial del elector con su afiliación, la fotografía y la firma. Y para eso en la asamblea nosotros tenemos una persona de la dirección de partidos políticos verificando y certificando esa asamblea. Así es como nosotros, para obtener su registro, somos muy quisquillosos en esto. Te decía que de esta organización de conformación de pueblos Mazahuas hizo 69 asambleas y necesitaba 63. Se le cayeron 7 asambleas y por poquito quedó de ser partido político local, porque en esa revisión para su registro se le cayeron esas asambleas. Sergio, ¿qué pasa cuando hay mucho interés y cuando hay mucho movimiento, cuando hay una ciudadanía que quiere ser muy participativa? ¿Esto es bueno, es positivo? Claro. Fíjate que si nosotros revisamos, por ejemplo, a todas las organizaciones políticas que han solicitado ante el IFE, hay varias organizaciones políticas de jóvenes.
y varias expresiones desde el punto de vista de izquierda, de centro, de derecha y de maestros, por ejemplo. Si revisamos las 50 organizaciones que tiene, porque nosotros tenemos 18, pero como que ahora veo como que es más plural la población que quiere participar como partido político. Y eso es bueno para nuestra democracia, para que no nada más, yo ya lo decía, se escuche una voz, sino se escuchen muchas voces con representación de simpatizantes, de militantes y de universitarios. Incluso hay una organización ahí de universitarios, organizaciones de obreros también, aunque está prohibido que nosotros en el Estado de México, los sindicatos se metan a una organización política. Somos muy puntuales de revisar de que no haya organizaciones gremiales detrás de una organización política. Oye, en el caso de la liquidación de los partidos, cuando alguien no alcanza el registro, ¿qué sucede? En el pasado me acuerdo que incluso mucha gente decía, bueno, pero pues es que de veras es un buen negocio porque se quedan con las casas, se quedan con los carros, se quedan incluso con dinerito por ahí en el banco. ¿Qué pasa ahora? Sí, fíjate que es un tema que le importa a la ciudadanía y que en el instituto lo tomamos en 2008, porque anteriormente los partidos políticos, tanto locales, que hubo 2 anteriores a 2008, y partidos políticos nacionales que venían y se registraban aquí en el instituto y se les daba prerrogativa, no regresaban sus bienes. Podían haber adquirido con lo que se les dio de financiamiento público, un vehículo, no sé, computadoras, material pues de oficina, y no lo regresaban. A raíz de Partido Socialdemócrata y Campesino, el PCD, y Futuro Democrático, no, el Partido Unidos por México, ya se les hizo el procedimiento de liquidación de un partido político. Y en 2008, en nuestro reglamento, este reglamento que se llama Constitución, Registro y Liquidación de Partidos Políticos, ya aparece en 2008 este tema de liquidación, y es un tema muy importante porque ahora sí nombramos un interventor cuando pierde el registro, y este interventor ve los recursos que se le están dando, cómo los utilizó, y además, si todavía se le sigue otorgando por 2 o 3 meses más, prácticamente esos recursos quedan en manos del interventor, probablemente para pagos de compromisos que haya hecho ese partido político. Pero los recursos que adquirió con el financiamiento público, ahora el procedimiento y en un apartado ahí de la liquidación, es que se donen a una institución pública como es la Universidad Autónoma del Estado de México. Hemos avanzado en estas reglas, mencionabas tú 1996, las reformas a partir de ahí, todos estos movimientos que se han dado. ¿Qué tanto hemos logrado? Pues muchísimo, fíjate, muchísimo, porque pues ya creo que en otros programas aquí se habla de la desconfianza de la ciudadanía. Creo que precisamente por eso se ha llevado a cabo un andamiaje muy estricto, jurídico, electoral, para que todo esto vaya mejorando. Y una parte importante es la liquidación de los partidos políticos y el financiamiento público ordinario que se les otorga, porque es además de los impuestos de la ciudadanía, sean vigilados y sean bien aplicados. Creo que hemos avanzado mucho de lo que he visto de 2008 para acá, se ha sido más estricto todavía y faltan varias cuestiones que ya ha avanzado el órgano técnico de fiscalización en el secreto bancario, fiduciario, que ahora sí se puede uno. Yo me acuerdo que en la dirección de partidos políticos llevamos también la fiscalización de los partidos a través de una comisión de fiscalización. Entonces en ese tiempo no teníamos derecho al secreto bancario y no sabíamos cómo movían sus cuentas bancarias o cómo ingresos, egresos. Ahora sí se puede, ahora sí y sí se vale. Pues Sergio, vale. Ha sido un gusto poder platicar contigo aquí entre todos. Espero que nos vengas a visitar más seguido. No, Lupita, pues ahí tenemos temas muy importantes que he visto, por ejemplo, el Internet que se manejó en las campañas políticas. Entonces tenemos mucha experiencia en la dirección de partidos políticos, debates públicos que también llevamos en la dirección, monitoreos a medios electrónicos alternos. Con mucho gusto, Lupita, muy bien. Estamos a tus órdenes. Pues por acá te esperamos. Muchas gracias, Sergio. No, al contrario. Hasta luego. Gracias. Vamos a unos mensajes y regresamos.
Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Amigos, qué bueno que siguen con nosotros aquí entre todos, y también quiero darle la bienvenida esta noche al maestro Eduardo Segura Sánchez. Él es profesor de la maestría en Derecho Electoral del Instituto Electoral del Estado de México. ¿Qué tal? Qué gusto. Bienvenido. Buenas noches, Lupita. Muy buenas noches. Oye, vamos a platicar el día de hoy de algo que ya habíamos adelantado, que es muy importante. La transparencia, la rendición de cuentas. El público que nos ve siempre está interesado, y tú sabes que es un público muy crítico el que sigue entre todos, y están hartos de la corrupción, están hartos de que no haya buenas cuentas, de que no haya rendición de cuentas. Pero ¿en qué momento estamos en este aspecto? ¿Hemos logrado los objetivos planteados? Bueno, ahorita estamos en una etapa, pues podríamos decir ya de conocimiento a toda la ciudadanía de la importancia que tiene la rendición de cuentas y la transparencia, que son dos componentes fundamentales para un gobierno democrático, en donde el gobierno asume la responsabilidad de informar a sus ciudadanos, a sus gobernados, de qué está haciendo con sus recursos, qué está haciendo con sus impuestos y de qué manera los ha aplicado en la obra pública, en los servicios públicos, en todo lo que está haciendo. Entonces, la transparencia implica que además el ciudadano puede preguntar qué está pasando con con esos recursos, qué está haciendo el gobierno en sus tres órdenes de gobierno, el estatal, el federal y el municipal, qué están haciendo por su país, qué está haciendo por mi municipio, qué está haciendo el Estado. Entonces, la rendición de cuentas es muy importante porque la ciudadanía pues pregunta y la autoridad tiene la obligación de contestarle. Esa es en la etapa que ya estamos y que es una etapa de arranque a nivel nacional. Justamente quisiera preguntarte esto que acabas de mencionar, profundizar un poquito más. ¿Es obligación ahora o cada quien rinde cuentas cuando le da la gana, en el momento que le da la gana? Porque todavía se sigue hablando mucho de opacidad. Sí, mira, a partir del 2008, ya en la Ley General de Contabilidad, establece que todos deben de informar y deben de homologar también, pues y a partir del 2012 como un año de arranque a nivel nacional, las cuentas, el avance que hayan tenido en sus presupuestos, tanto de ingresos como de egresos, la aplicación de estos, y entonces ya es una obligación constitucional, ya está en ley. Pero ya nadie se puede zafar, nadie puede decir, oye, es que yo no pude darte tal o cual informe. No, están obligados, y de no hacerlo así, pues pueden recibir hasta una sanción por no dar esta información a los ciudadanos. ¿Por qué es tan importante la transparencia y la rendición de cuentas? ¿Qué logramos? ¿Hay algún avance o qué pasa con otros estados o con otros países que sí tienen desde hace tiempo la rendición de cuentas? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, lo que tú vas a ver ahí es información programática, presupuestal, qué hicieron con determinada obra, cuánto costó, la información que se te puede proporcionar, ¿no? Y entonces el ciudadano pues tiene derecho a solicitarla y la autoridad le va a dar toda la información siempre y cuando esté dentro de lo que está pidiendo, ¿no? ¿Quiénes son, Eduardo, los entes fiscalizadores? ¿Quiénes son los encargados de estar al pendiente, revisando que todo efectivamente pues se dé como se tiene que dar, conforme a lo que ya nos explicabas, a lo que exige la ley?
Pues sí, tenemos los institutos que vigilan que se dé esta información. Sin embargo, también tenemos entes fiscalizadores que revisan estas cuentas, como es la Auditoría Superior de la Federación a nivel federal, como tenemos también la Auditoría del Estado de México, el OSFE, el órgano superior de fiscalización del Estado. Tenemos otros órganos que revisan también que se dé cumplimiento a toda esta rendición de cuentas, a su integración, las Contralorías internas, la Secretaría de la Contraloría del Estado. Son órganos que fiscalizan la cuenta pública, el manejo de toda esta información. ¿Tenemos órganos adecuados de fiscalización? Sí tenemos órganos adecuados que están trabajando pues de manera permanente, que están cuidando que se aplique los recursos como deben de ser, las evaluaciones, indicadores de gestión, de desempeño, que se dé cumplimiento a todas estas disposiciones. Y en caso de no hacerlo, pues reciben sanciones. Puede darse el caso de inclusive pues determinadas responsabilidades de carácter disciplinario, de carácter resarcitorio, si hay un mal manejo de los fondos públicos. En el caso de los ciudadanos, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es la obligación de la gente que nos está viendo? Hay ahora mucho interés en participar, pero ¿cuál debería ser la obligación de la gente, de los ciudadanos? Pues la gente, los ciudadanos, está bien que pregunten, que sepan qué están haciendo con los fondos, que les pregunten a los presidentes municipales, que les informen, que vean qué están haciéndose con las obras, que se enteren de lo que están gestionando, si dieron cumplimiento a sus compromisos, si están haciendo el bien por el Estado, por su municipio. Ahora tenemos el Instituto Federal de Acceso a la Información, que se impulsó desde hace ya muchos años, pero con el presidente Fox, si no mal recuerdo, ya se establece este instituto. ¿Qué tan importante es? Es muy importante porque pues ya abre abiertamente a la ciudadanía que puede solicitar información, que puede continuar con ella, y a medida que esto va avanzando, pues aquellos servidores públicos que no den el cumplimiento, pues también serán sancionados. Y bueno, la información, ¿cómo se puede pedir a estos órganos? Porque se hace unos momentos, el ciudadano le puede exigir al presidente municipal, le puede exigir, pero hay un procedimiento, sí, claro, ¿no? Que es importante que nuestros amigos sepan, que hay un organismo al que le pueden ir a pedir esta información. Solicitar, fundamentado en la ley, sí, motivado, solicitándolo a las autoridades, a las presidencias municipales, a las dependencias gubernamentales, y tendrán que hacerlo por escrito para que estas a su vez tengan la obligación de contestarles por escrito. Pero básicamente el ciudadano de manera independiente, cualquier persona puede hacerlo. Así es, cualquier persona lo puede hacer, cualquier organización, fundamentando, identificándose, y desde luego que se reúnen los requisitos, la autoridad tiene la obligación de darle la información. Pero básicamente es información sobre el dinero del pueblo, ¿no? Hay determinadas situaciones sobre la aplicación de los recursos, hay información que definitivamente pues es reservada, que es restringida, que no se puede dar porque podría poner en riesgo la soberanía nacional, podría poner en riesgo algún juicio, alguna investigación, alguna auditoría que se estuviera realizando. Entonces ese tipo de información pues se le fundamenta a la persona o a la organización que lo ha solicitado, y pues que no es posible entregarle esa información por esas razones. ¿Quién determina cuál es la información que se tiene que reservar? Las mismas autoridades, la ley te lo permite, y tú haces un análisis y tendrás que decirle por qué esa información no se puede entregar. Pero básicamente podemos pedir cualquier ciudadano, cualquier organización, periodistas, claro, la información de lo que consideremos, sí, que queremos saber. Así es, y entonces hay información pues que definitivamente pues no se les puede dar, pero sí pueden pedir lo que quieren. Esto sí te lo puedo dar y esto no te lo puedo dar. Oye, en el caso de la cuenta o las cuentas, ¿qué es la cuenta pública? Sí, mira, la cuenta pública es un documento que tienen que elaborar todos los entes gubernamentales, en donde dan cuenta, razón del manejo de sus ingresos, de sus egresos, es la contabilidad. Pero además ahí tendrán que informar, pues, qué hicieron con el presupuesto, qué metas alcanzaron, qué está pendiente de realizar. Y además son evaluados, o sea, no nada más es una información con puros números, sino esos números me tienen que decir qué avances tenemos, qué logramos, y esta cuenta pública pues es evaluada. Y entonces, en este sentido,
pues ya sabemos qué tanto estás haciendo un buen gobierno, qué tanto has logrado tus objetivos, qué tanto has cumplido esas metas y qué gobierno estás llevando a cabo. ¿Y cómo se integra la cuenta pública? La cuenta pública se integra por información contable, presupuestal, programática, por de obra pública, y maneja pues el desempeño, los indicadores, los avances, indicadores de gestión, de desempeño que está realizando un ente gubernamental. Y ahora, ¿quiénes son los responsables de esta cuenta pública, de pues la elaboración? Así es. La cuenta pública, por ejemplo, a nivel federal, tiene que aglutinar toda la información de los 3 poderes de la Unión, de sus dependencias, de todos los organismos descentralizados, y por ley, el presidente de la República, el Ejecutivo, tiene que informar a la Cámara Federal, a los diputados, a través de la Secretaría de Hacienda, que integra toda esta información, y el presidente la entrega de manera formal a la Cámara para que ésta sea revisada y analizada y evaluada. A nivel local, a nivel de las entidades federativas, a nivel de los gobiernos estatales, pues el gobernador también tiene la misma obligación de informar a las cámaras el manejo de estas cuentas. Y entonces también la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México integra esta cuenta pública y la entrega, el gobernador la entrega a la Cámara para que ésta sea revisada y analizada por los órganos técnicos, que es el caso del órgano superior de fiscalización, y además también todos los municipios del Estado tienen la obligación de presentar esta cuenta pública también en forma anual. ¿Podemos hablar de democracia de calidad si no hay transparencia y si no hay rendición de cuentas? Si no hay rendición de cuentas, pues no hay una calidad de gobierno. Además, esta rendición de cuentas es obligatoria, ¿no? Entonces, forzosamente todos los ayuntamientos, todos los municipios están obligados a dar cumplimiento a esto. De no hacerlos, pues se hacen acreedores a sanciones. Ahora, ¿de dónde viene todo este asunto de la transparencia, de la rendición de cuentas? Hemos hablado que está establecido desde hace mucho tiempo, pero en realidad me parece que, aunque hubiera estado por ahí mencionado, no se llevaba a cabo, no tenía una aplicación, mucha gente lo hacía. De hecho, hasta el año pasado, ¿no? Quien quería decía, es que no me alcanzó el tiempo, y había muchos estados que se permanecían en la opacidad, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esto es un arranque, como te lo venía diciendo, ya hay una necesidad a nivel nacional. El Estado de México se ha dado, creo yo, buen cumplimiento a la presentación de estas cuentas. Y los demás estados, pues conocemos algunos que tienen ciertas carencias. Sabemos toda la situación que estamos viviendo de ingobernabilidad entre otros estados, y que también puede ser parte del producto de falta de información a sus ciudadanos, que con sus impuestos, pues que no estén muy conformes de cómo se esté aplicando. Son muchos fenómenos. Yo creo que la cuenta pública es muy importante porque ahí evalúas, ahí conoces, ahí ves un crecimiento, ahí ves un control. Las finanzas públicas son fundamentales para tener un país en orden, y yo considero que todos, en todo el estado, en todo el municipio, en todo el territorio nacional, tienen la obligación, los entes públicos, de entregar estas cuentas públicas. De ahí su importancia también. Muy bien, pues vamos a los libros. En este espacio nos gustan los libros y tenemos nuestra sección de contextos. Vamos a ver. El Instituto Electoral del Estado de México tiene entre sus objetivos el de promover la cultura política y democrática a lo largo del Estado. En ese sentido, el Instituto realiza un conjunto de actividades a lo largo del año que tienden precisamente a cumplir ese objetivo entre los mexiquenses. En este caso, el Instituto realiza la publicación de diversas obras que tienen que ver con la materia político-electoral. Dentro de las líneas que tenemos más importantes está la de reflexiones en derecho electoral, misma que ahora les presento con un tomo que se llama El fortalecimiento de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los autores son Adriana Favela Herrera y Saúl Mandujano Rubio. Adriana Favela fue magistrada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sala regional con sede en Toluca. Y Saúl Mandujano Rubio también fue magistrado, además de funcionario electoral en diversos órganos electorales. Pues en ese sentido, este tomo contempla un conjunto de contenidos como por ejemplo los antecedentes y la consolidación de los organismos electorales jurisdiccionales desde su formación y hasta la actualidad, aproximación a la justicia electoral y su fundamento constitucional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integración y competencia, permanencia y competencia de las salas regionales del Tribunal Electoral, las salas regionales y la integración de la jurisprudencia electoral, la inaplicabilidad de leyes electorales contrarias a la Constitución, la interpretación y argumentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y aspectos operativos y la situación desfavorable de las salas regionales. En ese sentido, esta obra discute un conjunto de temas que resultan relevantes en el contexto de un espacio en ocasiones poco discutido, que es el propio Tribunal Electoral y las problemáticas que se generan no únicamente en la sala superior, sino a lo largo también de las salas regionales. En ese sentido, si alguien quiere tener un ejemplar de este título, pueden acudir al Instituto Electoral del Estado de México, al Centro de Formación y Documentación Electoral, donde se les podrá otorgar uno de manera gratuita. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Pues estar al pendiente de los recursos que hay y de los programas que nos envían los partidos políticos que hay en la actualidad. Pues yo creo exigir como ciudadanos, exigir la transparencia. Pues que el público tenga acceso a ese sistema, ¿no? Para ver en qué se está empleando pues, la economía de México, ¿no? Porque pues sí hay bastante dinero en México, lo que pasa que está mal dirigido. Pues ser más honrados, trabajar para todos. Pedir que comprueben sus gastos, sí, sería eso. Pues yo pienso que debe de ser más transparente y darle conocimiento al pueblo que es de cómo se destinan los recursos para cada partido político. Pues que no haya excusa para nada, siempre que sean gente honesta, gente honrada. Pues con las cuentas claras, gastar menos, no tienen por qué estar gastando tanto, tiran mucha basura. Que hubiera una auditoría más más rigurosa y que los partidos solo gastaran lo que se les destina. Continuamos en esta charla entre todos y bueno, parte de lo que decían nuestros amigos en la audiencia, muy importante sin duda, este asunto de las auditorías que decía una de las personas, tiene que ser más rigurosas. ¿Son rigurosas las auditorías?
Sí, las auditorías son rigurosos profesionales, te van a decir lo que se detectó, cómo se detectó y pues lo que tiene que ser un juicio verdaderamente profesional y objetivo, ¿no? En el caso de los entes fiscalizadores, ¿cómo trabajan? ¿Cómo se hacen las auditorías? Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de auditorías. Los entes fiscalizadores, como es la auditoría que realiza el órgano superior de fiscalización del Estado de México, pues está revisando permanentemente las cuentas mensuales que presentan los ayuntamientos, lo que presenta el avance del presupuesto que va ejerciendo el Estado, las entidades, y van revisando pues permanentemente qué es lo que se va determinando para que en tiempo y forma pues puedan hacer correcciones, si determinan ciertas irregularidades, ciertas observaciones, pues que éstas se vayan solventando en tiempo y no dejar que se dejen hasta el final. ¿Hay sanciones? Sí, claro que hay sanciones, ¿verdad? Si no presentan mensualmente sus avances de la cuenta, pues se hacen acreedores a una sanción, a una multa. Si no las presentan en tiempo, también se hacen acreedores a una sanción. ¿Son de carácter económico? De carácter económico, los multan a los tesoreros municipales si no presentan a tiempo. Pero son recursos al final del pueblo, ¿no? No, estos los tienen que pagar ¿sí? ellos de su propio recurso, es con cargo a ellos. Y bueno, cuando te duele a ti directamente en tu bolsillo, entonces estás más al pendiente, ¿no? Tienes que cumplir y te ponen ahí como incumplido, ¿no? Porque decía una persona del auditorio que veíamos, bueno, pues la verdad de las cosas es que gastan y bueno, ¿por qué? Pues porque no hay una revisión pero tú nos estás diciendo sí hay una revisión y esta revisión es muy estricta. Así es, y todavía también ellos tienen una revisión interna que son los contralores internos. Entonces el contralor interno tiene pues la responsabilidad de estar verificando, de estar comprobando que el gasto, que el egreso se cumpla de acuerdo a las disposiciones legales, de acuerdo a la normatividad y que se aplique como se marca, ¿no? Y se están evaluando de manera permanente los indicadores de gestión, de desempeño. Es decir, la gestión, el desempeño es no nada más me gasté el dinero, sino qué impacto social tuve, qué beneficio están recibiendo pues los ciudadanos, qué es lo que tanto preguntan, qué están haciendo con mi dinero, qué beneficio le están dando a la ciudadanía. Pues ahí está informando y se está dando seguimiento. De ahí la importancia de estas auditorías. Dicen por ahí que cuentas claras, amistades largas, ¿no? Así es. Y pues en la auditoría no se vale, se supone, son cosas claras, con evidencia, con comprobación, y debe darse una opinión eminentemente imparcial y profesional y una credibilidad de lo que se está diciendo. Oye, ¿cada cuánto se da esa información? ¿Hay algún tope, algún límite? ¿Es quincenal, es mensual o es de acuerdo a cada proyecto? ¿Cómo se hace? Esto es de carácter permanente, ¿no? Se da un seguimiento por los órganos de control interno, por la parte por el órgano superior de fiscalización del Estado, tiene pues sistemas muy avanzados ya, automatizados, en donde está dando control, está dando un seguimiento permanente a las finanzas públicas de los ayuntamientos y del propio Estado. Tú te has dedicado mucho tiempo precisamente al estudio, a la revisión, al trabajo de todo esto de las auditorías, de la transparencia, de la rendición de cuentas. ¿Qué evolución has visto? ¿Cómo hemos ido creciendo? ¿Hemos ido avanzando, pero en qué medida? Sí, hemos avanzado mucho. Mira, inicialmente la auditoría todos pensábamos que tenía que ser una auditoría eminentemente sancionadora, correctiva, ¿no? Inclusive se pensaba pues que en la medida que tú encontrabas responsabilidades y que podías inclusive hasta meter a la cárcel a un servidor público, pues estabas haciendo un trabajo muy eficiente, ¿no? Y la ciudadanía pues decía, están actuando. Están trabajando. Así es, entonces pues se pensó mucho tiempo que la auditoría era nada más para detectar peculados, malos manejos, ¿no? Pero esto ha venido evolucionando, como ha evolucionado el país, como vamos evolucionando con la globalización, también evoluciona la auditoría. No quiere decir que la parte correctiva desaparezca. Si alguien hace un mal manejo, pues tendrá que ser sancionado definitivamente, ¿no? Y tendrá que pagar y ir a la cárcel o lo que tenga que ser. Pero, ¿cómo va evolucionando? En que la auditoría en la actualidad debe ser preventiva. No debo esperar a que se me roben el dinero, a que se haga mal uso de los recursos, sino desde antes ir previniendo, ir evaluando los controles internos, ir teniendo una mejor visión de dónde pudiera ser ciertos riesgos
de que pudieran hacer mal uso de los recursos. Entonces, a tiempo, si estoy haciendo una obra pública, si ya le di el anticipo al contratista, desde ese momento paro la obra y le exijo al contratista que me devuelva el anticipo, si es que yo no lo encuentro. No que dejar que siga corriendo, que le doy otro pago y espero a ver si me termina la obra, ¿no? No, desde un principio debemos de ser preventivos. Y así te podría poner varios ejemplos, que el manejo de recursos se vigile permanentemente. Además de la importancia que tiene, como decíamos, el impacto, el beneficio del gasto público. Oye, ahorita que hablas de cuestiones de obras, hemos visto en algunos gobiernos que esa información, dicen, está reservada y nos la quieren dar 12 años después, 20 años después. ¿Esto se vale? No, mira, esto con las nuevas leyes, con la nueva tendencia, esto ha evolucionado. Anteriormente las cuentas públicas se revisaban, pues cuando ya habían concluido. ¿Y ya para qué? No, si los gobernantes ya no estaban, están. Muchos ya están fuera y entonces pues ya no había. Te estoy pidiendo cuentas de hace 1 o 2 años, ¿no? Ahorita en la actualidad tú puedes revisar en cualquier momento el ejercicio. Entonces desde ese momento está siendo preventivo. ¿Y saben los funcionarios que puedes tener una sanción, que Sí, puedes aplicar una sanción? Y ahorita los funcionarios y los servidores públicos que hemos tenido oportunidad de platicar en diferentes foros con los tesoreros municipales, con los que manejan las finanzas públicas, decimos, el manejar los recursos públicos es altamente delicado y no se puede improvisar. Así es que es un alto riesgo y deben tener mucho cuidado porque se hacen acreedores a muchísimas sanciones. Ahora, ¿no estamos pasando al otro lado, que tengamos muchas reglas, que tengamos muchas limitantes y de pronto no se quiera ejercer el presupuesto y de pronto no se quiera hacer ninguna obra o ningún proyecto porque no vaya haciendo que la rieguen y después haya sanciones? Bueno, tienes mucha razón. Esto implica que los que ejercen los recursos deben de conocer perfectamente las finanzas públicas, deben de conocer que existen diferentes fondos que son inclusive de carácter federal y que deben respetar las reglas de operación y que no pueden utilizar esos fondos para otras cosas que no sean específicamente lo que está en el presupuesto. Si ellos ocupan esos fondos para pagar nóminas, para hacer otra, es una desviación de recursos que es una responsabilidad resarcitoria y que inclusive pueden llegar hasta ser de tipo penal, son de tipo penal y pueden terminar en la cárcel. Entonces, de ahí la responsabilidad de manejar, de conocer cómo se maneja cada fondo, qué recursos son exclusivamente para manejar su gasto corriente, qué recursos son para el gasto de inversión, qué recursos son para la obra pública, qué recursos son para los programas sociales y manejar y respetar esos presupuestos y de esa manera buscar un verdadero saneamiento de las finanzas públicas que todos sabemos a nivel nacional, pues los problemas que están atravesando la mayor parte de los municipios. Sí, estamos en un momento muy complicado, ¿no? Sí, que los dejaron endeudados, que no manejaron adecuadamente las finanzas y son problemas que venimos arrastrando y que inclusive el presidente de la República pues está pidiendo y está diciendo que deben de normarse y que se deben de controlar y ya tomaron medidas para que pues no se endeuden, para que haya mayor vigilancia y yo pienso que es una medida muy importante que va a permitir el saneamiento de las finanzas. Eduardo, ¿cuál dirías que es el reto que tenemos en materia de transparencia y rendición de cuentas? Continuar informando a la ciudadanía, manejando los programas con honestidad, con eficiencia, con eficacia y que la ciudadanía conozca en dónde están aplicados sus impuestos, sus contribuciones, que vea realmente que los gobernantes están asumiendo su responsabilidad y de esa manera ser un buen gobierno. Eduardo, te aprecio mucho que hayas platicado con nosotros aquí entre todos en esta ocasión. Te lo agradezco a ti, Lupita. Muchas gracias. Y muy buenas noches. Gracias. Y muchas gracias también a usted por haber estado con nosotros. Ya sabe que los lunes es de Entre Todos para platicar aquí en TV Mexiquense a las 10 de la noche. Que la pasen todos muy bien.